Alegría estar aquí con vosotros hoy, aquí, y también con las personas que se unen por Internet. Si hay un tema por excelencia que recorre la Biblia de comienzo a fin, es que Dios nos creó para relacionarnos con Él. En la Biblia encontramos impactantes historias de personas con quien Dios habló, desde el jardín del Edén en el Génesis hasta la ciudad de Dios en el Apocalipsis. Nos llama la atención las conversaciones que encontramos en las Escrituras entre personas y Dios. Es que Dios nos hizo para que habláramos con Él y Él desea hablarnos. Y una de las historias es la que hemos escuchado en la lectura de Génesis capítulo 16. Esta mujer llamada Agar, de la cual aprendemos que Dios nos ve y cuida de nosotros hasta en los momentos más difíciles. En Génesis 15 leemos cómo Dios prometió a Abraham y Sarai que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas. Lo que ocurre es que cada año que pasaba, la promesa que Dios les había hecho parecía más y más lejana e imposible de hacerse realidad. A medida que Sarai envejecía, el sentimiento de vergüenza por no tener descendencia la invadía de tal manera que era insoportable. Así que, ¿qué hizo? Pues ideó un plan para ayudar a Dios. En el versículo 2 dice, entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová, el Señor, me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Quién era Agar? Era una esclava egipcia. La posesión de esclavos o siervos era una práctica común y aceptada en aquella época. En Génesis capítulo 12 se narra que Abraham y Sarai viajaron a Egipto debido a una hambruna que hubo en Canaán. Y durante su estancia allí, leemos que Abraham recibió regalos del faraón, incluyendo, y dice, siervos y siervas. Así que es posible que Agar fuera una de aquellas siervas regaladas del faraón. Lo cierto es que una joven esclava en aquella época no podía acogerse a el sí es sí, el no es no. No habría podido decir que no a lo que le mandaba su amo o su ama. Y ella, pues, concibió de Abraham. Una práctica que también era común para conseguir descendencia. Pero lo que entonces parecía una solución factible para conseguir una descendencia y acelerar el cumplimiento de la promesa de Dios, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Y eso es lo que ocurre. Los atajos al plan de Dios para nuestras vidas hacen eso. Se convierten en una pesadilla cuando intentamos ayudar a Dios. Sarai llegó a resentirse de su decisión, de su marido y de su esclava. Para tratar de consolarla, Abraham abandona a la pobre Agar a la ira de su descontenta esposa, diciendo en el versículo 6, leemos, pues mira, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La embarazada esclava se sentía tan maltratada que huye de la región de Hebrón, donde viven Abraham y Sarai, intentando regresar a su país de natal, Egipto. Comienza a caminar por el camino de Shur,
que era la ruta comercial que conectaba Siria con Egipto, pero no tarda en darse cuenta de que no puede hacer sola un viaje así. Tal vez te encuentres en una mala situación y en tu confusión te hayas puesto en una situación aún más peligrosa y comprometida de la que ya estabas en primer lugar. Pero sabes que Dios es especialista en encontrarse con personas así. Leemos en el versículo 7. La halló el ángel de Jehová, la halló el ángel del Señor, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Después de haber andado quizás 120, 150 kilómetros, se detiene en esta fuente de agua y en medio de una zona árida. Y fijaros en esta frase, el ángel de Jehová o el ángel del Señor, según la traducción que leamos. Es la primera vez que aparece en la Biblia esta frase. De hecho, es un nombre compuesto. Dice Malak Yahvé. Malak significa ángel, mensajero, enviado. Y Yahvé son aquellas 4 letras hebreas del tetragramatón, YHWH, el nombre, ese nombre impronunciable de Dios que en la tradición judía se sustituía por Adonai, o el Señor. Y esta figura intrigante que aparece unas 60 veces en el Antiguo Testamento, por primera vez aparece aquí hablando con una mujer, joven, embarazada, muy vulnerable, sola, en una región desértica, una esclava que huía de su ama, de su señora. Y fijaros la conversación, cuán tierna que es. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Vemos en primer lugar, Dios la llama por su nombre. Ni Abraham ni Sarai la llamaron por su nombre. Si os fijáis en el texto, siempre dicen, mi sierva, mi esclava, tu sierva, tu esclava. Si su nombre no hubiera sido registrado en la Biblia, nunca habríamos conocido el nombre de Agar. Puede que por las circunstancias que sean, sientas que eres como una persona sin nombre, ignorada, invisible, desconocida, quizá maltratada entre las personas con quienes vives o trabajas. Pero no eres una persona sin nombre, eres un rostro para Dios y te llama por tu nombre. Después de llamar a Agar por su nombre, el Señor le hizo una pregunta realmente importante. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? En toda la Biblia, cuando encontramos conversaciones de Dios con alguna persona, casi siempre comienza con una pregunta. Y hemos de recordar lo siguiente, cuando Dios nos hace una pregunta, no está buscando información. Él ya la sabe. Las preguntas que nos hace Dios nos ayudan a pensar con más claridad sobre la situación en la cual nos encontramos. ¿Puedes responder a las preguntas o a la pregunta que Dios le hizo a Agar? ¿Sabes de dónde vienes? Y lo que es más importante, ¿conoces tus raíces espirituales, tu identidad? Y aún más importante todavía, ¿sabes a dónde vas? Esta es la pregunta más importante que cualquiera de nosotros puede responder. Escucha la respuesta de Agar. Ella respondió, huyo
de delante de Sarai, mi señora. Agar huía como una huérfana perdida, sin relaciones humanas significativas y sin relación con el Dios vivo. Correr, huir, nunca resolverá nuestros problemas. Nunca. Escucha cómo Dios responde. Le dijo el ángel de Jehová, el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Uf, qué sorprendente esta respuesta, ¿verdad? ¿Volver a la casa de su señora, de su dueña que la maltrataba? ¿Someterse a ella? Puede que no nos guste esta respuesta de Dios, pero viendo la escena, seguramente era el mejor consejo que Agar podía haber recibido. Si hubiera seguido su camino, huyendo por aquel camino, muy posiblemente habría muerto. Pero antes de que Dios la enviara de vuelta, le dio una esperanza a la que aferrarse. Escucha lo que más le dijo Dios a Agar. Le dijo también el ángel de Jehová, el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Nos parece familiar esta frase, ¿verdad? Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, Yahvé, el Señor, ha oído tu aflicción. Versículos 10 y 11. Ismael, un nombre hermoso que significa Dios escuchará. Dios escuchará. Refleja la idea de que Dios escucha las oraciones y el sufrimiento de las personas, incluso de aquellas que pueden sentirse marginadas, maltratadas o abandonadas, como era el caso de Agar. Sí, efectivamente, Dios cumplió años más tarde a través de Isaac la promesa a Abraham de levantar un pueblo, pero también bendijo a Agar y a la descendencia que tendría Ismael, que es el pueblo árabe. Dios ama a los descendientes de Abraham a través de Agar. El pueblo árabe ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Dios prometió a Agar que su hijo no sería esclavo, correría libre y sus descendientes se convertirían en un gran pueblo. Continúa el ángel del Señor diciendo, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 12. Escucha cómo respondió Agar a Dios. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Versículo 13. ¿Has visto al que quiere cuidarte? Dios dio a Agar una gran promesa a la que aferrarse y cambió el nombre del pozo donde Dios le habló a Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve, tras reconocer que es el Dios que ve y que cuida de quienes le siguen. Versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Beret. Esta historia de Agar no es un detalle secundario en medio de la historia de Abraham y Sara. Dios promete a Abraham y Sara que de su hijo, Isaac, saldrá un gran pueblo. Y promete a Agar que de su hijo Ismael también saldrá otro gran pueblo. Como muchas personas hoy,
Agar vivía exiliada, lejos de su familia, de su país, experimenta dolor, rechazo. En el momento más oscuro, Dios sale a su encuentro, la llama por su nombre, restaura su identidad y le da un nuevo propósito con una promesa. Volverá a experimentar dolor, como descubrirás si lees luego en casa los siguientes capítulos del Génesis. Pero Agar y su hijo sobreviven encontrándose bajo la promesa y la protección de Dios. Es que Dios se mantiene fiel a su palabra. A lo largo de los siglos ha cuidado al pueblo que nació de Ismael, el pueblo árabe. En Hechos capítulo 2, versículo 11, leemos que habían árabes en Jerusalén el día en que el Espíritu Santo vino sobre los seguidores de Jesús en Pentecostés. Allí aparecen en medio de la lista de los pueblos del mundo que estaban allí en Jerusalén. Si alguna vez te has visto atrapado o atrapada en una serie de circunstancias como le ocurrió a Agar, puedes estar seguro de que Dios verá el problema en el que te encuentras y cuidará de ti. Leemos que fue el ángel del Señor, el ángel de Jehová, quien habló con Agar. ¿Quién es este personaje? Bueno, algunos teólogos interpretan el ángel del Señor, el ángel de Jehová, como una manifestación preencarnada de Cristo, una cristofanía. De hecho, la visita que Agar recibió en el pozo, que renombró Pozo del Viviente que me ve, nos recuerda la visita que otra mujer recibió de Jesús en un pozo samaritano. En todas las historias bíblicas no encontramos nunca ningún personaje perfecto. Todos son tan imperfectos como cualquiera de nosotros. Abraham y Sara dudaron de la promesa que Dios les había hecho y de los planes que tenía para ellos. Agar sufrió todo tipo de abusos sexuales, físicos, emocionales, por parte de quienes tenían el deber de protegerla a ella y a su hijo. En esta extraña historia vemos a personas que, como nosotros, son profundamente humanas. Son nosotros, todos nosotros. En la historia de Agar vemos cada una de nuestras historias. Donde quiera que nos encontremos en nuestras propias historias de desierto, Dios está con nosotros, sosteniéndonos, amándonos y rescatándonos. ¿Quién de nosotros no ha dudado de las promesas de Dios? ¿Quién de nosotros no ha sentido desprecio por otra persona? ¿O ha sufrido en circunstancias desesperadas? Agar, una esclava huida, una mujer sin poder ni estatus, es la primera persona en las Escrituras que recibe la visita de un ángel. Pero no un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y también es la única persona en todas las Escrituras que da un nombre a Dios. Le pone un nombre a Dios, el Roy. El Roy, el Dios que me ve. En medio de su dolor, Agar recibe el cuidado, la bendición y la promesa de Dios. Bueno, todo esto son buenas noticias para quienes no somos perfectos, que nos encontramos en desiertos, que lloramos las consecuencias de nuestras decisiones y que hemos sido a veces víctimas de abusos o de rechazo. Es entre personas como Agar donde Jesús se manifiesta, deseando encontrarnos en nuestros momentos de desesperación, cuando parece que Dios está ausente o que sus promesas son inciertas. Dios
llega a nosotros en esos lugares áridos. Agar, al igual que Abraham y Sara, es un ejemplo de fe del que podemos aprender. Ella nos enseña cómo encontrar a Dios. Que esta semana, cada vez que te sientas invisible o sin valor, recuerdes que eres visto, eres vista y amado, amada por el Roe, el Dios que ve. Y que puedas también ser los ojos de Dios para otros, viendo y valorando a aquellos que tan a menudo son pasados por alto. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios eterno, tú eres el Roe, tú eres el que nos ve incluso mejor que nosotros mismos. No solo nos ves, sino que nos has cuidado en tiempos difíciles, algunos de ellos muy difíciles. Comprendes nuestras circunstancias y entiendes por qué huimos. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, por restaurar nuestra identidad. Miramos a ti, el Roe, el Dios que nos ve con nuestro agradecimiento, nuestra confianza y nuestro amor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.